Jake Morrison se secó el sudor de la frente mientras revisaba el panel de navegación de su nave de carga. La nave fronteriza no era sofisticada, pero sí fiable. Llevaba 3 años transportando suministros médicos entre colonias humanas en los sectores exteriores. La paga era decente, el trabajo era honesto y le gustaba estar solo con sus pensamientos entre las estrellas. La computadora de la nave emitió un suave pitido mientras calculaba el salto al siguiente punto de ruta. Jake se estiró en su asiento y cogió su taza de café. Estaba fría, pero se la bebió de todos modos. 6 horas más y llegaría a la estación colonial 7. Entonces podría por fin comer de verdad, y quizás dormir unas horas en una cama de verdad. La alarma de proximidad resonó de repente en la cabina. Jake se incorporó de golpe, derramando café sobre su desgastado traje de vuelo. Su mirada se dirigió a la pantalla del escáner. Algo había ahí fuera, flotando en la oscuridad entre sistemas estelares. Las lecturas eran extrañas, no se parecían a ninguna nave humana que hubiera visto antes. Se inclinó hacia adelante y ajustó los sensores. Una nave, sin duda, pero estaba muy dañada, dejando un rastro de escombros y filtrando algún tipo de gas al espacio. La señal energética era completamente extraña. Jake sintió que se le aceleraba el pulso. En todos sus años transportando carga, nunca se había encontrado con una nave alienígena. Los humanos solo habían contactado con un puñado de especies, y la mayoría se mantenían en secreto. La señal de socorro era débil, pero clara. Alguien en esa nave necesitaba ayuda. La mano de Jake se cernía sobre el botón de calma. Debía informar de esto a la estación más cercana. Era el protocolo. Se suponía que las naves alienígenas extrañas debían ser manejadas por naves militares, no por transportistas de carga. Pero la estación más cercana estaba a 8 horas de distancia. Quienquiera que estuviera en esa nave podría no tener 8 horas. Tomó una decisión. Jake cambió de rumbo y empujó el Frontier Runner hacia la misteriosa nave. A medida que se acercaba, podía ver los daños con mayor claridad. La nave era hermosa, incluso en su estado roto. Tenía elegantes curvas y estaba hecha de una especie de metal plateado que parecía brillar. El fuego de las armas había atravesado el casco en varios puntos. Esto había sido un ataque, no un accidente. Jake maniobró su nave junto a los restos y se puso el traje. Agarró su kit de emergencia y un tanque de oxígeno de repuesto. Le temblaban ligeramente las manos mientras sellaba su casco. Esto era lo más valiente o lo más estúpido que había hecho en su vida. La esclusa de aire siseó mientras cruzaba de su nave a la nave alienígena. Dentro, las luces de emergencia lo iluminaban todo con un tenue resplandor rojo. El pasillo era más ancho que los de las naves humanas, con extraños símbolos grabados en las paredes. Había cuerpos esparcidos por el suelo. Eran humanoides, pero más altos, de piel azul pálido y rasgos elegantes. Llevaban armaduras que parecían más ceremoniales que prácticas. Todos estaban muertos. Jake se movió con cuidado por la nave, revisando cada habitación. La mayoría estaban destruidas, expuestas al vacío, pero más adentro, encontró una cámara que aún estaba sellada. La puerta estaba cerrada con llave, pero Jake logró anularla con sus herramientas portátiles. La habitación contigua era claramente una especie de enfermería o dormitorio. En el centro, sobre una plataforma elevada, yacía una mujer joven. Al menos parecía una mujer joven. Su piel era del mismo azul pálido que la de los guardias muertos, y tenía marcas en el rostro que brillaban tenuemente a pesar de estar inconsciente. Su cabello oscuro flotaba ligeramente alrededor de su cabeza en la baja gravedad. Vestía una túnica rasgada y manchada de sangre plateada. Jake corrió a su lado y le tomó el pulso. Su corazón latía, pero débil e irregular. Sacó su escáner médico. Las lecturas no tenían sentido porque no era humana, pero podía ver que estaba en mal estado. Múltiples heridas, hemorragia interna y su temperatura corporal estaba bajando. Estaba tratando de averiguar cómo moverla cuando lo oyó. Un sonido mecánico y preocupante proveniente de las profundidades de la nave. Jake se quedó paralizado. Entonces los vio a través de la puerta. 3 pequeños drones, cada uno del tamaño de una pelota de baloncesto, flotando por el pasillo. Tenían armas montadas en sus costados y sus sensores escaneaban sistemáticamente. Drones asesinos. Alguien los había enviado para terminar el trabajo. Jake no pensó. Agarró a la mujer inconsciente y la levantó con todo el cuidado que pudo. Era sorprendentemente ligera. Se movió hacia atrás. La esclusa de aire, intentando no hacer ruido, pero los drones ya habían detectado movimiento.
Ráfagas de energía silbaron junto a su cabeza, quemando las paredes. Corrió. La cabeza de la mujer se apoyó en su hombro mientras corría por los pasillos dañados. Tras él, los drones lo persiguieron, cargando de nuevo sus armas. Hake irrumpió por la esclusa de aire que conectaba las dos naves y presionó el sello de emergencia con la mano. La puerta se cerró con un siseo justo cuando otra explosión la impactó desde el otro lado. No se detuvo. Hake llevó a la mujer a la pequeña enfermería de su nave y la colocó en la mesa de reconocimiento. Los drones ya estaban atravesando la puerta de la esclusa. Podía oír cómo el metal empezaba a derretirse. Hake saltó de vuelta a la cabina y encendió los motores. El Frontier Runner se alejó de la nave alienígena justo cuando los drones la atravesaron. Uno de ellos lo siguió, enganchándose a su casco. Hake maldijo y la nave dio una vuelta brusca. El dron perdió control y se fue al vacío, pero venían más. Contó al menos 5 emergiendo del naufragio. Hake impulsó su nave a máxima velocidad. El Frontier Runner fue construido para carga, no para combate, pero podía moverse cuando lo necesitaba. Esquivó y zigzagueó mientras las ráfagas de energía comenzaban a gritar. La nave se estremeció violentamente. Necesitaba aterrizar en algún lugar, donde fuera. Hake escaneó desesperadamente y lo encontró. Cars Prime, un planeta comercial a solo 20 minutos de distancia a toda potencia. Apuntó hacia él y rezó para que su motor dañado aguantara. Los drones lo siguieron, implacables. Otra explosión destruyó sus escudos. Luego, otra golpeó su propulsor de estribor. La nave comenzó a girar fuera de control. Hake luchó con los controles. El sudor corría por su rostro. El planeta se alzaba frente a él, su atmósfera acercándose a cada segundo. Entraron en la atmósfera en llamas. Los drones restantes no pudieron seguir a través de la entrada áspera. Hake luchó con los controles mientras la nave se hundía hacia la superficie. Apuntó hacia lo que parecía una ciudad, con la esperanza de encontrar un lugar donde esconderse. El suelo se precipitó a su encuentro. El corredor fronterizo se estrelló contra una plataforma de aterrizaje en el distrito industrial inferior. El impacto lanzó a Hake hacia adelante, contra sus ataduras. El metal crujió y algo explotó en la parte trasera de la nave. Entonces todo quedó en silencio, salvo el sonido de las alarmas y su propia respiración entrecortada. Hake se desabrochó el cinturón y se tambaleó hacia la enfermería. La mujer seguía inconsciente sobre la mesa, ilesa a pesar del impacto. Volvió a comprobar sus signos vitales. Estaban aún más débiles que antes. Se estaba muriendo y no tenía ni idea de cómo salvarla. Miró a su alrededor, a su nave en ruinas. No podían quedarse allí. Si esos drones encontraban los restos, podrían encontrarlo a él. Hake tomó una decisión rápida. Reunió todos los suministros que pudo llevar, improvisó una camilla y subió a la mujer con cuidado. Los distritos inferiores de Caris Prime eran un laberinto de viejos almacenes y edificios abandonados. Hake había estado allí una vez en un viaje de carga. Recordó un viejo refugio que a veces usaban los contrabandistas. Le llevó una hora de cuidadoso movimiento por callejones llegar hasta él. Cada sombra lo sobresaltaba. Cualquier sonido podía ser el de un asesino que venía a terminar lo que habían empezado. Finalmente, lo encontró. Una habitación subterránea oculta tras una pared falsa en una fábrica abandonada. Hake llevó a la mujer adentro y selló la entrada. Por el momento, estaban a salvo. La recostó con cuidado y comenzó a curar sus heridas lo mejor que pudo con sus limitados suministros. Mientras trabajaba, sus ojos se abrieron de repente. Los ojos de la mujer no se parecían a nada que Hake hubiera visto jamás. Eran violetas con destellos plateados que parecían reflejar la tenue luz del refugio. Lo miró fijamente un largo instante, confundida y asustada. Luego intentó incorporarse, jadeando de dolor. «Tranquila, tranquila», dijo Hake, presionándole suavemente el hombro para que no se moviera. «Estás herida. No te muevas demasiado rápido», dijo, pero las palabras le resultaron completamente extrañas. Su voz era musical, incluso tensa por el dolor. Miró a su alrededor con creciente pánico. Luego, de vuelta a Hake, su mano se dirigió a su costado, donde una profunda herida aún sangraba sangre plateada a través del vendaje que le había aplicado. Hake levantó las manos en lo que esperaba que fuera un gesto universal de paz. «No voy a hacerte daño. Te encontré en tu nave. Había drones, asesinos. Te saqué». Ella lo miró fijamente, claramente sin comprender. Luego cerró los ojos y pareció concentrarse. Cuando los abrió de nuevo,
Habló en un inglés con un fuerte acento. Las palabras salieron lentamente, como si las extrajera de lo más profundo de su memoria. ¿Tú? Sí. Jake asintió. Tu nave fue destruida. Todos los demás estaban muertos. Lo siento. El dolor cruzó su rostro, y no tenía nada que ver con sus heridas físicas. Las lágrimas brotaron de sus ojos violetas. Volvió a hablar en su propio idioma, con las palabras entrecortadas. Luego volvió al inglés. Mis guardias mueren por mí. Todos mueren. ¿Quién eres tú?, preguntó Jake con suavidad. Le costó encontrar las palabras. Soy Lyra. Lyra, Veler, hija del emperador Draven, princesa del Imperio Valoria. Jake sintió un nudo en el estómago. ¿Una princesa? Había salvado a una princesa alienígena. Esto estaba tan fuera de su alcance que casi se rió. Pero la situación era demasiado seria para reírse. ¿Por qué intentaban matarte? El rostro de Lyra se endureció. Mi tío Lord Corvys quiere que lo tiren. Buscó la palabra. Traicionarnos. Traicionar a mi padre. Envía asesinos. Cree que estoy muerta. ¿Tu padre? ¿Sabe que estás viva? Negó con la cabeza débilmente. Nadie conoce mi nave. Tenía un mensaje secreto para mi padre. Advertencia sobre Corvys. Pero ahora, señaló con impotencia a su alrededor. Jake se recostó y se pasó la mano por el pelo. Esto era malo. Esto era realmente malo. Una guerra civil alienígena. Y él estaba atrapado en medio de ella con una princesa moribunda. Volvió a mirar sus heridas. A pesar de sus esfuerzos, no sanaban. De hecho, parecen estar empeorando. Necesitamos llevarte a un médico. Uno de verdad. No, dijo Lyra con firmeza. Corvys tiene espías por todas partes, incluso aquí. Si me encuentran, me matan. También te matan. Te estás muriendo, dijo Jake sin rodeos. No sé lo suficiente sobre tu biología. Estas heridas son internas. No puedo curarlas. Ra lo miró con esos extraños ojos violetas. Lo sé. Lo siento. Mi vida. Me abandona. Extendió la mano y tocó la suya. Tenía la piel fría. Pero intenta salvarme. Humano. Arriesgaste tu vida. ¿Por qué? Jake se encogió de hombros, incómodo con la pregunta. Porque era lo correcto. Necesitabas ayuda. Sonrió con tristeza. En mi mundo, nadie hace lo correcto sin una razón. Sin beneficio. Eres una criatura extraña. Jake Morrison. ¿Cómo sabes mi nombre? Tu nave. Veo tu nombre cuando me despierto antes y escucho tus pensamientos un poco a través del dolor. Cerró los ojos de nuevo. Ojalá pudiera agradecerte como es debido. Ojalá pudiera darte la recompensa que mereces. Pero creo que moriré aquí. No hables así, dijo Jake, aunque sabía que probablemente tenía razón. Ya encontraremos una solución. Se quedaron sentados en silencio un rato. Jake revisó su escáner. Había más actividad de la habitual en el distrito, grupos de búsqueda, tal vez. Fue a la entrada del refugio y miró por una rendija. A lo lejos, vio figuras moviéndose por las calles. Llevaban armaduras similares a las que habían usado los guardias muertos de Lyra, pero más oscuras. No eran rescatadores. Regresó al lado de Lyra. Su respiración se había vuelto superficial. Las marcas brillantes en su rostro parpadeaban como luces moribundas. Están aquí, dijo en voz baja. La gente de tu tío. Están registrando el distrito. Están registrando el distrito. El LR asintió débilmente. Nos encontrarán. Siempre encuentran. Ella le agarró la mano con una fuerza sorprendente. Debes irte. Déjame. Aún puedes escapar. No pasará, dijo Jake. Morirás por nada. Por un extraño. Por un alienígena que no conoces. Tal vez, admitió Jake. Pero no voy a dejar que te enfrentes a ello sola. Lyra lo miró con asombro en sus ojos apagados. ¿Por qué los humanos son tan tontos? Preferimos el término tercos, dijo Jake con una media sonrisa. Revisó su arma. Una pistola de plasma estándar que guardaba para emergencias. Tenía quizás 20 disparos, insuficientes si los encontraban. Los sonidos del exterior se acercaban. Pasos, voces hablando en el idioma de Lyra. Jake se colocó entre la princesa y la entrada. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. La puerta oculta del refugio explotó repentinamente hacia adentro. 3 soldados con armadura oscura irrumpieron, armas en alto.
Jaque disparó primero, alcanzando a uno en el pecho. El soldado cayó, pero los otros dos respondieron al fuego. Ráfagas de energía quemaron las paredes a su alrededor. Jaque se escondió tras una pila de cajas viejas y volvió a disparar. Dio a otro soldado en la pierna, pero otros entraban por la entrada. 4, 5, 6. Lo superaban en número desesperadamente. Un soldado avanzó hacia Lyra. Jaque salió de su escondite y lo derribó. Ambos cayeron al suelo. Forcejearon por el arma. Jaque era fuerte para ser humano, pero el soldado valorano lo era aún más. Un puño se estrelló contra la cara de Jaque y sintió el sabor de la sangre. Pero Jaque luchó sucio. No tenía la fuerza de un alienígena, pero sí la desesperación. Tomó el arma del soldado y disparó a quemarropa. El soldado se detuvo. Jaque se giró y vio a 3 soldados más rodeando a Lyra. Intentaba defenderse a pesar de sus heridas, pero apenas podía levantar los brazos. Un soldado levantó el arma, apuntándole al corazón. Jaque no pensó. Corrió. El soldado disparó. Jaque se abalanzó sobre el LR. La ráfaga de energía lo golpeó de lleno en el pecho. El dolor era inimaginable, como si lo alcanzara un rayo y lo quemara vivo al mismo tiempo. Sintió que caía. Su visión se oscurecía. Se desplomó sobre LR. Su sangre se mezcló con la de ella en el suelo. A través de la oscuridad que se desvanecía, la oyó gritar, no en su idioma ni en inglés, sino un sonido puro de dolor y rabia. Entonces algo cambió. Jaque sintió un calor que se extendía desde donde se había mezclado su sangre. No era doloroso. Era extraño, como estar envuelto en la luz del sol. Intentó enfocar, pero sus ojos no funcionaban bien. Todo se estaba oscureciendo. LR hablaba en su propio idioma ahora. Las palabras fluían como una canción. Sus manos presionaban su herida. Las marcas en su rostro brillaban con una luz brillante, más brillante que nunca. El calor se intensificó. Jaque podía sentir que su vida se escapaba. Pensó en sus padres, muertos hacía años. Pensó en su sencilla vida como piloto de carga. ¿Había importado? ¿Había importado algo de eso? Al menos al final. Había hecho algo que importaba. Había intentado salvar a alguien que necesitaba ser salvado. La oscuridad lo llevó. El último pensamiento de Jaque fue que esperaba que Lyra sobreviviera de alguna manera. Merecía vivir. Merecía advertir a su padre y detener a su malvado tío. Entonces no hubo nada. Ni dolor, ni calor, ni luz, solo una oscuridad pacífica. Pero algo estaba sucediendo. Algo antiguo y poderoso. Donde la sangre de Jaque se mezclaba con la de Lyra, se agitaba una vieja magia. Era un ritual de pasado lejano de Valoria, incorporado al linaje real por ancestros olvidados. Cuando la sangre real se mezclaba con la sangre de alguien que murió voluntariamente para protegerlos, se formaba un vínculo. Jaque fue consciente de los sonidos primero. Voces hablando en tonos bajos, el susurro de la tela, pasos en pisos pulidos. Intentó abrir los ojos, pero sus párpados se sentían imposiblemente pesados. Su pecho dolía con un latido sordo, como un viejo moretón en lugar de la agonía ardiente que recordaba. ¿Dónde estaba? Lo último que recordaba era la explosión de energía que lo golpeó, la sensación de caer y luego la oscuridad. ¿Estaba muerto? Esto no se sentía como estar muerto. Los muertos probablemente no sentían el dolor en el cuerpo. Forzó los ojos a abrirse. La luz era tenue, pero aún así lo hizo entrecerrar los ojos. Al aclararse la vista, se dio cuenta de que estaba mirando un techo que parecía imposiblemente alto. Estaba hecho de un material translúcido que brillaba con luz propia. Intrincados patrones estaban tallados en él, formando formas que parecían moverse cuando las miraba directamente. Jaque intentó incorporarse, pero su cuerpo no cooperaba. El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Dónde estaba el refugio? ¿Dónde estaba Lyra? ¿Seguían allí los asesinos? No te muevas demasiado rápido, humano. La voz venía de algún lugar a su derecha. Hablaba inglés con un fuerte acento. Tu cuerpo ha sufrido un trauma significativo. Jaque giró la cabeza lentamente. Una figura estaba a su lado, alta de piel azul como Lyra, pero mayor. Esta persona vestía túnicas de color morado oscuro y llevaba lo que parecían instrumentos médicos. ¿Un médico? Tal vez. ¿Dónde estoy? Jaque logró graznar. Tenía la garganta seca. Estás en el Palacio Imperial de Valoria, respondió el médico. Llevas 3 días inconsciente. A Jaque le costaba procesarlo. ¿El Palacio Imperial?
Eso significaba que estaban en el espacio de Valoran, probablemente a años luz de donde se había estrellado en Caris Prime. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Lyra preguntó con urgencia. La princesa. ¿Está viva? La princesa Lyra está viva y bien, gracias a ti, dijo una nueva voz. Esta era más profunda, imponente. Se encuentra ante esta corte como prueba de que no todos los que amenazan al imperio pueden triunfar. Jake se obligó a concentrarse. Estaba tumbado en una especie de plataforma elevada. Al acostumbrarse a la vista, vio que se encontraba en una enorme cámara. Cientos de seres lo rodeaban, todos valoranos, mirándolo con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. Vestían elaboradas túnicas y se comportaban con la dignidad de la nobleza. Al fondo de la cámara, 3 tronos se asentaban sobre un dais elevado. 2 estaban ocupados por figuras que irradiaban autoridad. El hombre era corpulento, de hombros anchos y rostro tallado en piedra. Su túnica era plateada y negra, y una corona de algún metal oscuro descansaba sobre su cabeza. A su lado estaba sentada una mujer, igualmente regia, de ojos bondadosos y las mismas marcas brillantes que Lyra. Y allí, de pie junto a los tronos, estaba la propia Lyra. Vestía túnicas ondulantes de un azul intenso que parecían brillar como el agua. Llevaba el cabello peinado con un elaborado estilo, y las joyas brillaban en él. No se parecía en nada a la mujer herida y asustada que él había intentado salvar. Parecía de la realeza, pero sus ojos, esos ojos violetas, estaban fijos en él con una intensidad que le cortaba la respiración. Jake Morrison, el hombre en el trono, habló, y Jake comprendió que debía ser el emperador Draven, el padre de Lyra. Has sido llevado ante este tribunal para responder por tus actos y recibir nuestro juicio. ¿Juicio? Eso no sonaba bien. Jake intentó incorporarse de nuevo, y esta vez su cuerpo cooperó. Pasó las piernas por el borde de la plataforma y se puso de pie con piernas temblorosas. El médico intentó estabilizarlo, pero Jake lo detuvo con un gesto. Si iba a ser juzgado, lo haría de pie. No entiendo, dijo Jake. Solo intenté ayudar. Hiciste más que ayudar, dijo una voz de mujer. Jake la reconoció como la de la emperatriz. Diste tu vida para salvar a nuestra hija. Eso no es poca cosa. Pero no estoy muerto, dijo Jake confundido. Deberías estarlo, dijo el doctor en voz baja. La explosión que te golpeó te destrozó el corazón y la mayor parte de la cavidad torácica. Por ley natural, moriste en ese refugio. Entonces, ¿cómo estoy aquí de pie? Lyra dio un paso al frente, bajando del dais con fluida gracia. La multitud se apartó para dejarla pasar mientras se acercaba a Jake. Cuando estuvo frente a él, pudo ver lágrimas brillar en sus ojos. «Moriste por mí», dijo en voz baja. «Tu sangre se mezcló con la mía al caer, y algo antiguo despertó. Algo de tiempos antiguos, de antes de que existiera nuestro imperio». Extendió la mano, y Jake vio que su palma tenía una cicatriz, una marca plateada en forma de intrincada espiral. Esta es la marca del vínculo del escudo. Es un ritual de nuestros ancestros, grabado en la sangre de la realeza. Cuando alguien muere voluntariamente para proteger la sangre real, cuando su sacrificio es puro y desinteresado, el vínculo se activa. «No entiendo nada de esto», dijo Jake. El emperador Draven volvió a hablar. «El vínculo del escudo no se ha manifestado en más de 1000 años. Creíamos que era solo una leyenda, pero tú demostraste lo contrario». Se levantó de su trono y toda la corte pareció contener la respiración. El vínculo funciona por etapas. Primero, se necesita la fuerza vital del protector para sanar a la realeza. Moriste para que mi hija pudiera vivir, pero estás viva, continuó Lyra. Y eso debería ser imposible. El ritual consume al protector por completo, pero tu voluntad de sobrevivir era tan fuerte y mi gratitud tan profunda que algo más ocurrió. El ritual se invirtió. Mi fuerza vital te trajo de vuelta. Jake la miró fijamente. Me salvaste. Nos salvamos mutuamente. Lyra dijo, pero ahora estamos conectados de una manera irreparable. Puedo sentir tus emociones, tu dolor. Probablemente tú también puedas sentir el mío. Si te concentras, Jake se concentró y de repente pudo sentirlo. Una presencia en el fondo de su mente que no era la suya. Preocupación, alivio, ansiedad y algo más que no podía identificar. Venía de Lyra. «Esto es una locura», murmuró Jake. «Se vuelve más complicado», dijo el emperador. Y había algo casi como compasión en su voz. «El vínculo del escudo significa que sus vidas ahora están unidas.
Mientras ustedes vive, mi hija no puede morir. Tu existencia la sostiene. Eso es bueno, ¿verdad? Preguntó Jake. También significa que estás obligado a servirla. Una voz gritó entre la multitud. Jake se giró para ver a un noble valoriano con ojos crueles y expresión burlona. Ahora no eres más que un esclavo, humano, una herramienta para mantener viva a la princesa, Lord Bond. Mostrarás respeto, dijo la emperatriz con aspereza. Pero otras voces se unieron, murmurando entre la multitud. Jake podía oír la desconfianza, la ira. Algunos parecían ofendidos de que una humana se hubiera unido a su princesa. Otros parecían sospechar de sus motivos. «Silencio», ordenó el emperador Draven, y la corte guardó silencio al instante. El vínculo del escudo es sagrado. Independientemente de nuestros sentimientos personales, según las antiguas leyes de Valoria, Jake Morrison ahora es el escudo jurado de la princesa Lyra. Él es su protector, su guardián y su compañero fiel. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Jake. Lyra respondió con voz firme, a pesar de la emoción que Jake percibía en ella. Significa que te quedas a mi lado. Me proteges del mal y, a cambio, se te conceden los derechos y privilegios de la nobleza valorana. Solo soy un piloto de carga, decía Jake semanalmente. No sé nada sobre ser un noble, un protector o lo que sea. Sabes lo suficiente como para lanzarte ante una explosión de energía, dijo Lyra con una leve sonrisa. Sabes lo suficiente como para arriesgarlo todo por un extraño. Esa es toda la cualificación que necesitas. El emperador Draven descendió del dais y se acercó a Jake. Era aún más imponente. Estudió a Jake con ojos que parecían ver a través de él. Mi hermano, Lord Corvys, intentó asesinar a mi hija, dijo el emperador en voz baja, para que solo Jake y los que estaban cerca pudieran oírlo. Creía que su muerte le allanaría el camino al trono. Tus acciones no solo le salvaron la vida, sino que expusieron su traición. Por eso, tienes mi eterna gratitud. ¿Dónde está Corvys ahora?, preguntó Jake. Escondido, dijo el emperador, con el rostro ensombrecido. Cuando llegó el barco de rescate de Lyra y los encontró a ambos, también encontraron pruebas de su conspiración. Huyó antes de que pudiéramos arrestarlo, pero aún tiene partidarios en la corte y en todo el imperio. El peligro no ha pasado. Jake miró a Lyra, comprendiendo a Danning. Por eso estoy aquí de verdad. No solo para una ceremonia. Me necesitas para protegerla de su tío. Te necesitamos para mantenerla con vida, dijo la emperatriz, uniéndose a ellos. El vínculo escudo la hace casi inmortal, mientras vivas, pero también te convierte en un objetivo. Corvys te querrá muerto porque matarte también condenaría a Lyra. Así que pasé de piloto de carga a guardaespaldas de una princesa alienígena, dijo Jake, y hay un tío malvado que nos quiere muertos a ambos. ¿Lo entiendo bien? Ese es un resumen preciso, dijo el doctor amablemente. Jake miró a la corte reunida. Cientos de rostros lo miraban. Algunos eran curiosos, algunos hostiles, algunos calculadores. Estaba tan fuera de lugar. Ni siquiera era gracioso. Pero cuando miró a Lyra, vio esperanza en sus ojos. Esperanza y confianza. Se había arrojado frente a esa explosión sin pensar. Ahora tenía que vivir con las consecuencias. O, más precisamente, tenía que mantener viva a Lyra mientras lidiaba con esas consecuencias. De acuerdo, dijo Jake finalmente. Supongo que ahora soy un guardaespaldas. ¿Alguien quiere decirme qué se supone que debo hacer? La corte estalló en conversación. El emperador Draven volvió a levantar la mano para pedir silencio. Jake Morrison, por el poder que me ha sido conferido como emperador de Valoria, te nombro señor, protector del aire. Recibirás alojamiento en el palacio, instrucción en nuestras costumbres y todos los recursos necesarios para cumplir con tu deber. ¿Aceptas esta responsabilidad? Jake miró a Lyra una vez más. A través de su vínculo, podía sentir su nerviosismo, su esperanza y su determinación. Había estado dispuesta a morir para advertir a su padre sobre la conspiración. Le había devuelto la vida cuando podría haberlo dejado morir. ¿Cómo podía hacer otra cosa que aceptar? «Acepto», dijo Jake. Las palabras parecieron resonar en la cámara. Y así, la sencilla vida de Jake Morrison terminó para siempre. La primera semana en el Palacio Imperial fue la más larga de su vida. Sus aposentos eran más grandes que todo su barco de carga, con habitaciones cuyo propósito ni siquiera conocía.
Los sirvientes aparecían a deshoras para traer comida que no podía identificar o para limpiar cosas que no parecían sucias. Todo era extraño, desde la forma en que las puertas se abrían con un gesto de la mano hasta el hecho de que las paredes a veces cambiaban de color según la hora del día. Pero lo más difícil eran las miradas. Dondequiera que Jake iba, los valoranos se detenían a observarlo. Algunos susurraban para ocultar sus manos. Otros lo miraban con abierta hostilidad. Era el humano que se había unido a su princesa. Y no todos estaban contentos con ello. Lyra intentaba facilitarle las cosas. Visitaba sus aposentos todas las mañanas para ver cómo estaba. Y Jai podía sentir su preocupación a través de su vínculo incluso antes de que ella llegara. Le trajo maestros que le instruyeron en las costumbres, el idioma y la historia valorianas. Un viejo guerrero llamado Comandante Caín le enseñó a luchar con armas valoranas. Aunque el comandante dejó claro que pensaba que los humanos eran demasiado débiles para ser verdaderos protectores. De nuevo, Kine ladró cuando Jake se tambaleó hacia atrás tras un golpe de entrenamiento. Estaban en un patio privado, lejos de miradas indiscretas. Eres demasiado lento. Los enemigos de la princesa no esperarán a que recuperes el aliento. Jake apretó los dientes y levantó su espada de entrenamiento. Era más ligera que las armas humanas, pero tenía un equilibrio diferente. Se lanzó hacia adelante, intentando recordar las formas que Caín le había mostrado. El comandante bloqueó con facilidad y le cortó las piernas a Jake. Jake cayó al suelo con fuerza. «Luchas como un piloto de carga», dijo Caín con disgusto. «Eso es porque soy un piloto de carga», replicó Jake, frustrado. Llevaba 5 días entrenando y estaba cubierto de moretones. «Eras piloto de carga», dijo una voz desde la entrada del patio. Lyra los observaba con diversión. «Ahora eres algo más». Kai hizo una profunda reverencia a la princesa. Su Alteza solo le estaba enseñando al humano la técnica correcta derribando los golpes. Preguntó Lyra, arqueando una ceja. «Comandante, quizás un enfoque más suave sería más efectivo». Me pareció ofendido, pero no dijo nada. Volvió a inclinarse y salió del patio, dejando a Jake y Lyra solos. Jake se incorporó, haciendo una mueca. «Empiezo a pensar que ese tipo disfruta demasiado con esto». LRA se rió y Jake sintió calor a través de su vínculo. Ella se sentó a su lado en el campo de entrenamiento, sin importarle que su elegante túnica se ensuciara. «Caes anticuado. No confía fácilmente, sobre todo en los humanos. Pero es leal a mi padre y te convertirá en un mejor luchador si no me mata primero», murmuró Jake. Se quedaron sentados en un cómodo silencio por un momento. Durante la última semana, Jake había aprendido que Lyra era diferente cuando estaban solos. En público, era toda una princesa, formal y controlada, pero en privado, era curiosa y reflexiva, con un humor mordaz que lo pilló desprevenido. «Sentí tu frustración a través del vínculo», dijo LRA en voz baja. «Es simplemente diferente», dijo Jake. «Aquí todo es tan formal. Siento que voy a romper alguna regla que ni siquiera sé que existe». «Afson, ya lo has hecho», dijo Lyra con una sonrisa. «Unas 17 veces, según mis cálculos. Pero creo que la corte está empezando a encontrar tu ignorancia encantadora en lugar de ofensiva». «Genial», dijo Jake secamente. «Eso me hace sentir mucho mejor». La expresión de Lyra se tornó seria. «Sé que esta no es la vida que elegiste, Jake. Te metiste en nuestros problemas sin previo aviso. Si pudiera romper el vínculo y dejarte ir a casa, lo haría». Jake la miró, sorprendido por la tristeza en su voz. A través de su conexión, podía sentir la culpa que irradiaba de ella. «Oye, no te culpo por nada de esto. No pediste un intento de asesinato, y yo fui quien decidió arrojarme frente a esa explosión. Pero ahora estás atrapado aquí», dijo Lyra, «atado a mí para siempre. No puedes irte, no puedes volver a tu antigua vida. Eso no es justo para ti». «La vida no es justa», dijo Jake encogiéndose de hombros, «pero podría ser peor. La comida es buena, la cama es cómoda y estoy aprendiendo a pelear con espada con un tipo que claramente quiere matarme. Podría ser peor». Lyra rió de nuevo, y parte de la tristeza se disipó en ella. «Eres muy extraño, Jake Morrison. Lo mencionaste antes en el refugio». «Sigo siendo sincero», dijo. «La mayoría de los seres estarían enojados o resentidos, pero tú simplemente aceptas las cosas y sigues adelante». «¿Qué más voy a hacer?», preguntó Jake. «¿Quejarme? ¿Montarme en cólera? Eso no cambiará nada. Mejor aprovecharlo al máximo. No hagas 212.
No hagas dos, le preguntó Jake a Devorador. No hagas dos. No hagas dos. No hagas dos. No hagas dos. Antes de que Lyra pudiera responder, una alarma resonó en el palacio. Era un tono bajo y pulsante que le hizo doler los dientes a Jake. Lyra se puso de pie de un salto, con expresión repentinamente alerta. ¿Qué es eso?, preguntó Jake, de pie junto a ella. Alerta de intruso, dijo Lyra. Alguien ha violado la seguridad del palacio. A través de su vínculo, Jake sintió una punzada de miedo proveniente de Lyra. Agarró la espada de entrenamiento, deseando tener un arma de verdad. ¿A dónde vamos? A mis aposentos, dijo Lyra. Son los más seguros. Ven rápido. Corrieron por los pasillos del palacio. Sirvientes y guardias pasaron corriendo junto a ellos, todos en direcciones diferentes. Jake permaneció cerca de Lyra, con todos sus instintos gritándole que la protegiera. Podía sentir el peligro cerca, aunque no podía explicar cómo lo sabía. Estaban a medio camino de los aposentos de Lyra cuando tres figuras salieron de un pasillo lateral, bloqueándoles el paso. Llevaban la armadura oscura que Jake recordaba del refugio de Carus Prime. Asesinos. Apóyense en mí, dijo Jake, empujando a Lyra hacia atrás. La espada de entrenamiento se sentía inadecuada en sus manos, pero era todo lo que tenía. El asesino principal habló en valorano, con palabras duras y burlonas. Lyra respondió en el mismo idioma, con voz firme a pesar del miedo que Jake podía sentir a través de su vínculo. ¿Qué dijo?, preguntó Jake, sin apartar la vista de los asesinos. Dijo, Lord Corvus les envía saludos, tradujo Lyra, y que ambos moriremos hoy. Sí, me estoy cansando de que intenten matarnos, murmuró Jake. Los asesinos atacaron al unísono. Jake apenas logró bloquear el primer golpe. El impacto le provocó descargas eléctricas en los brazos. Estas no eran armas de entrenamiento. Estas eran espadas reales diseñadas para matar. Se agachó para esquivar un golpe que le habría arrancado la cabeza y contraatacó con un golpe en la pierna del asesino. La espada impactó y el asesino tropezó, pero eran tres y él solo uno. Jake luchó desesperadamente, intentando recordar todo lo que Caín le había enseñado. Bloquear, parar, golpear, seguir adelante. Nunca dejes que te rodeen. Pero estaba superado, y lo sabía. Un asesino superó su guardia y se abalanzó sobre Lyra. Jake se lanzó de lado, placando al asesino. Cayeron al suelo juntos. Al forcejear por el arma, Jake sintió una espada cortarle el brazo. Un dolor intenso floreció. Lo ignoró y le dio un codazo en la cara al asesino. 1, 2, 3 veces. El asesino se quedó inerte. Jake agarró la espada caída y giró justo a tiempo para bloquear otro ataque. Quedaban 2 asesinos. Su brazo sangraba profusamente y el agotamiento se apoderaba de él. A través del vínculo, podía sentir el terror del Rai y su desesperado deseo de ayudar. Pero ella no tenía armas, ni entrenamiento. Todo lo que podía hacer era observar. Entonces, los guardias del palacio irrumpieron en el pasillo desde ambas direcciones. 6 de ellos, completamente armados y con armadura. Los asesinos se dieron cuenta de que estaban atrapados. Uno intentó luchar y fue abatido de inmediato. El otro dejó caer su arma y se rindió. El comandante Caín apareció momentos después, con el rostro ensombrecido por la furia. Observó la escena de un vistazo. El Jake herido, la princesa asustada y el asesino capturado. Asegura al prisionero. Caín ordenó a sus guardias. Quiero saberlo todo. ¿Cómo entró? ¿Quién lo ayudó? ¿Cuáles fueron sus órdenes? Se giró hacia Jake. Por primera vez, había algo parecido al respeto en sus ojos. La protegiste. Incluso con solo una espada de entrenamiento, incluso herido, te interpusiste entre la princesa y la muerte. Ese es el trabajo, dijo Jake, intentando no sonar tan exhausto como se sentía. El brazo le empezaba a doler de verdad. Llévenlo al ala médica, le dijo Caín a uno de los guardias. Luego miró al LR. Su Alteza, su padre desea verlo de inmediato. Este ataque fue coordinado con otros 2 en diferentes partes del palacio. Alguien dentro está ayudando a Corvus. Jake sintió un terror gélido a través de su vínculo. Traidores en el palacio. Eso significaba que ningún lugar era seguro. Durante los 2 días siguientes, Jake se recuperó de su herida mientras el palacio estallaba en un caos controlado. El asesino capturado fue interrogado y reveló una red de conspiradores dentro de la corte. Nobles menores,
algunos guardias, incluso uno de los asistentes de la emperatriz. Todos leales a Lord Corvus. Todos trabajando para desestabilizar el trono. Hake y Lyra pasan horas juntos revisando informes de seguridad e intentando reconstruir el alcance total de la conspiración. Trabajaron bien juntos. La perspectiva externa de Hake le ayudó a detectar inconsistencias que los valoranos pasaron por alto. Notó patrones en las rotaciones de guardias, lagunas en los sistemas de vigilancia y registros financieros que no cuadraban. «Aquí», dijo Hake, señalando una pantalla de datos en el estudio privado de Lyra. «Estos envíos a las colonias exteriores están catalogados como suministros médicos, pero las cantidades son demasiado grandes y todos están autorizados por la misma persona». LRA se inclinó sobre su hombro para revisar su vínculo. Hake sintió su aguda inteligencia concentrándose en el problema. «Lord Bean», dijo, «el noble que te llamó esclavo en la sala del trono. Lleva meses autorizando estos envíos». «Suministros médicos podrían significar muchas cosas», dijo Hake. «Armas, tal vez. Equipamiento para las fuerzas de Corvus». Siguieron investigando. Durante la semana siguiente, descubrieron pruebas de malversación de fondos, comunicaciones secretas con los agentes de Corvus y planes para otro intento de asesinato. Este estaba programado para la reunión del Gran Consejo, a 3 días vista, donde se reunirían todos los nobles principales. La noche anterior al consejo, Hake encontró a Lyra de pie en el balcón de sus aposentos, contemplando los jardines del palacio. Podía sentir su ansiedad a través de su vínculo, intensa y abrumadora. «Deberías estar durmiendo», dijo en voz baja, uniéndose a ella. «Tú también», respondió Lyra. «Pero ninguno de los dos puede. ¿Verdad?» Hake negó con la cabeza. «Mañana podría ponerse feo. Si tenemos razón sobre Bond y los demás, intentarán entrar en el consejo. Mi padre quiere arrestarlos antes de la reunión», dijo el LRA, «pero lo convencí de esperar. Si actuamos demasiado pronto, podríamos perder a algunos de los conspiradores. Mejor atraparlos a todos a la vez». «Eso es arriesgado», dijo Hake. «Quedarás expuesto en el consejo». «Te tendré», dijo Lyra simplemente. A través de su vínculo, Hake sintió su confianza en él, absoluta e inquebrantable. Fue humillante y aterrador al mismo tiempo. «Todavía estoy aprendiendo», admitió Hake. «Caín dice que lucho como un granjero borracho». «Caín también dijo que tienes buenos instintos», replicó el LRA, «y que eres más valiente que la mayoría de los soldados que ha entrenado. Le dijo a mi padre que morirías antes de permitir que me hicieran daño». «Bueno, sí», dijo Hake. «Ese es el punto». Ra se giró para mirarlo, sus ojos violetas escudriñando su rostro. «¿Por qué? Apenas me conoces. Somos de mundos diferentes, especies diferentes. ¿Por qué estás dispuesto a morir por mí?» Hake lo pensó un momento. «Porque importas. Porque detener a tu tío importa. ¿Y por qué?», dudó, y luego continuó. «Porque me devolviste la vida. Me parece justo usarla para protegerte». Algo pasó entre ellos en ese momento. Algo más profundo que el vínculo místico que compartían. Comprensión tal vez o el comienzo de una verdadera amistad. «Mañana nos enfrentaremos a ellos». LRA dijo. «Pase lo que pase, me alegro de que estés conmigo». «En ningún otro lugar preferiría estar», dijo Hake. Y a través de su vínculo, ella supo que lo decía en serio. La gran cámara del consejo era incluso más grande que la sala del trono. Era circular, con gradas que se elevaban por todos lados. En el centro estaban sentados el emperador Draven y la emperatriz Meera, con Lyra de pie junto a ellos. Hake estaba de pie detrás de la princesa, con la mano apoyada en la espada ceremonial que le habían entregado esa mañana. Esta vez era un arma real, afilada y letal. A su alrededor se sentaban casi 100 nobles valoranos, cada uno representando diferentes regiones y facciones del imperio. El aire estaba cargado de tensión. Todos sabían que algo estaba a punto de suceder, pero solo unos pocos sabían exactamente qué. Lord Bond estaba sentado en la tercera fila, con el rostro sereno y sereno. Hake lo observaba atentamente. Si sus pruebas eran correctas, Bond era uno de los conspiradores clave. A su lado estaban sentados otros 3 nobles que sospechaban que formaban parte de la conspiración. El emperador Draven se puso de pie y la cámara quedó en silencio. «Nos hemos reunido hoy para hablar de la seguridad del imperio», comenzó, y su voz resonó por el vasto espacio.
Los acontecimientos recientes nos han demostrado que nos enfrentamos a amenazas no solo de fuera de nuestra frontera, sino desde dentro. Murmullos resonaron entre los nobles reunidos. Algunos parecían nerviosos, otros furiosos. Mi hija casi fue asesinada, continuó el emperador. Agentes de mi hermano, Lord Corvus, se infiltraron en su nave e intentaron asesinarla. Fracasaron, pero solo porque un piloto de carga humano tuvo la valentía de intervenir. Todas las miradas se volvieron hacia Jaque. Intentó ignorar las escaleras y se concentró en examinar la sala en busca de amenazas. A través de su vínculo con Lyra, podía sentir su firme determinación. Estaba lista para lo que vendría después. Pero el intento de asesinato no fue un incidente aislado. El emperador dijo: «Hemos descubierto una conspiración que se extiende profundamente a esta misma corte. Nobles en quienes confiábamos han estado trabajando con Corvus, vendiendo nuestros secretos, malversando fondos y planeando la caída del legítimo heredero». La cámara estalló en voces conmocionadas. Algunos nobles se pusieron de pie, exigiendo saber quiénes eran los traidores. Otros permanecieron sentados, con rostros cuidadosamente neutrales. Lord Bond fue uno de los que se pusieron de pie. «Estas son acusaciones graves, Majestad», dijo con suavidad. «Espero que tenga pruebas sólidas que respalden tales afirmaciones». «Las tenemos», dijo Lyra, dando un paso al frente. Levantó un dispositivo de datos. «Durante las últimas 2 semanas, Lord Protector Morrison y yo hemos estado investigando la conspiración. Hemos encontrado registros financieros que muestran envíos ilegales, comunicaciones interceptadas con agentes de Corvus y testimonios de asesinos capturados». Activó el dispositivo y aparecieron pantallas holográficas por toda la cámara. Imágenes de documentos, transcripciones de mensajes secretos y registros financieros que mostraban millones de créditos que se estaban extrayendo del imperio. «Lord Bond», Lyra dijo con voz firme y clara, «han estado autorizando envíos de armas y suministros a las colonias exteriores donde Corvus ha estado reuniendo sus fuerzas. También has estado robando del tesoro imperial para financiar esta operación». La expresión tranquila de Bond finalmente se quebró. «¿Mentiras?», espetó. «Esto es un invento. El humano ha envenenado tu mente contra los leales servidores del imperio. Las pruebas hablan por sí solas», dijo el emperador Draven con frialdad. «Guardias, arresten a Lord Bond y a los demás mencionados en el informe». Los guardias de palacio se acercaron a Bond y a otros 3 nobles. Pero Bond no se quedó callado. Metió la mano en su túnica y sacó un pequeño dispositivo. Antes de que nadie pudiera detenerlo, lo activó. Las puertas de la cámara se cerraron de golpe. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, y de paneles ocultos en las paredes emergieron figuras armadas. No eran guardias de palacio, sino soldados con las armaduras oscuras de los asesinos de Corvus. Eran al menos 20, y apuntaban con sus armas al emperador y a la emperatriz. «¿De verdad creías que vendríamos sin preparación?», dijo Bond con voz triunfal. Este consejo era la oportunidad perfecta. Todos los líderes del imperio, reunidos en un solo lugar. «Corvus me recompensará mucho cuando le entregue sus cabezas». El corazón de Jaque latía con fuerza. Esto era peor de lo que habían anticipado. Los conspiradores habían convertido el consejo en una trampa. Se acercó a Lyra, colocándose entre ella y los asesinos más cercanos. A través de su vínculo, sintió el miedo de Lyra, pero también su determinación. No se acobardaría, ni siquiera ahora. El comandante Caín y sus guardias formaron un círculo protector alrededor de la familia real, pero lo superaban en número. Las familias nobles en las gradas superiores gritaban e intentaban escapar, pero las puertas no se abrían. «Ríndete, emperador», dijo Varun. «Ordena a tus guardias que se retiren. Estás acabado. La era de tu linaje termina hoy». «Nunca», dijo el emperador Draven. Su voz era como un trueno. «No me rendiré ante traidores y cobardes». El rostro de Bond se contorsionó de rabia. «Entonces morirás. Mátalos a todos». Los asesinos abrieron fuego. Explosiones de energía llenaron la cámara y se desató el caos. Los guardias de Caín respondieron al fuego, intentando proteger a la familia real. Jaque agarró a Lyra y la arrastró detrás del trono del emperador, mientras las explosiones abrazaban el aire donde ella se encontraba. «¡Quietos!», gritó Jaque por encima del ruido. «No me esconderé mientras mi gente lucha», gritó Lyra. Pero Jaque podía sentir a través de su vínculo que ella no tenía armas, ni forma de defenderse. Su trabajo era mantenerla con vida. Aunque a ella no le gustara,
Él miró alrededor del trono. La situación era grave. Los guardias de Caín eran hábiles, pero los asesinos tenían la ventaja de la sorpresa y la superioridad numérica. 2 guardias ya habían caído. Bon se había movido a las gradas superiores, dirigiendo el ataque desde un lugar seguro. Jake tomó una decisión. Si se mantenían a la defensiva, perderían. Alguien tenía que ir tras Bon y acabar con esto. Voy tras él, le dijo Jake a Lyra. No, es demasiado peligroso, protestó Lyra, agarrándolo del brazo. Por eso tengo que hacerlo, dijo Jake. A través de su vínculo, le infundió confianza y determinación, a pesar del terror. Créeme, no esperó su respuesta. Jake salió de su escondite y corrió hacia las gradas. Las ráfagas lo perseguían, pero se movió rápido. Usando el caos como cobertura, saltó un muro bajo y se estrelló contra un asesino que apuntaba a la emperatriz. Cayeron juntos, luchando por el arma. Jake tomó la delantera y dejó inconsciente al asesino. Tomó el arma caída y siguió avanzando, subiendo hacia donde Bon esperaba. 2 asesinos más intentaron detenerlo. Jake luchó contra ellos con todo lo que Caín le había enseñado. No era un maestro espadachín, pero era decidido e impredecible. Un asesino cayó por un golpe de suerte. El otro se retiró cuando Jake le apuntó con el arma robada. Finalmente, Jake llegó a la tercera grada. Bon estaba allí con 2 guardaespaldas observando la batalla con satisfacción. Cuando vio acercarse a Jake, su expresión cambió a sorpresa y luego a ira. Tú, Bon, gruñó, eres la causa de todo este problema. Si hubieras muerto con la princesa, como debías, nada de esto sería necesario. Sí, bueno, soy así de desconsiderado, dijo Jake, levantando su arma. Llama a tus asesinos. Has perdido. ¿Perdido? Bon rió. Mira a tu alrededor. Humano. Estamos ganando. En minutos, la familia real estará muerta y Corvus tomará el trono. No mientras yo siga respirando, dijo Jake. Bon hizo un gesto a sus guardaespaldas. Mátenlo. Los guardias atacaron. Jake luchó desesperadamente, bloqueando y esquivando. Estaba cansado, sus viejas heridas le dolían, pero no podía rendirse. A través de su vínculo con Lyra, podía sentir su miedo por él, su desesperada esperanza de que sobreviviera. Esa conexión le dio fuerza. Jake luchó con más fuerza, más rápido. Desarmó a un guardia y lo pateó por encima de la barandilla. El segundo guardia era más hábil, empujando a Jake hacia atrás. Pero Jake recordó algo que Caín le había enseñado sobre luchar contra oponentes más grandes. Usar su fuerza contra ellos. Cuando el guardia se abalanzó, Jake lo esquivó y lo agarró del brazo, aprovechando el impulso del guardia para lanzarlo contra la pared. El guardia se desplomó, inconsciente. Jake se giró hacia Bon, que ahora estaba solo. El noble intentó correr, pero Jake lo derribó. Forcejearon brevemente antes de que Jake lo inmovilizara, con su espada en la garganta de Bon. «Se acabó», dijo Jake. «Ordena a tus asesinos que se rindan». Bon lo miró con odio puro, pero estaba derrotado y lo sabía. «Retírense», gritó a los asesinos de abajo. «Alto el fuego». La lucha cesó lentamente. Los guardias de Caín se movieron rápidamente para asegurar a los asesinos que se rindieron. Algunos intentaron luchar hasta el final y murieron. En cuestión de minutos, la cámara estaba segura. Jake se levantó, ayudando a Bon a ponerse de pie. Condujo al traidor hasta donde esperaba el emperador. Lyra corrió hacia Jake y atravesó su vínculo. Sintió un alivio abrumador. Lo abrazó con un abrazo que conmocionó a toda la corte. «Lo lograste», susurró. «Nos salvaste a todos». «Solo hago mi trabajo», dijo Jake, sonriendo. El emperador Draven se acercó. Miró a Jake con un respeto renovado. «Lord Protector Morrison ha demostrado su valía sin lugar a dudas. No solo protegió a mi hija, sino que salvó a todo este consejo. El imperio tiene una deuda irreparable con usted. Solo quiero que Lyra esté a salvo», dijo Jake con sencillez. El emperador asintió. «Boone, tú y tus cómplices son culpables de traición. Serán encarcelados. Mientras desmantelamos el resto de la red de Corvus, no han ganado nada», espetó Bon. «Corvus sigue ahí fuera. Tiene ejércitos, recursos. Esto está lejos de terminar. Quizás», dijo la emperatriz con calma. «Pero hoy han fracasado, y eso es suficiente por ahora». Los guardias se llevaron a Bon y a los demás traidores. Llegaron equipos médicos para atender a los heridos.
El consejo se pospuso mientras se revisaban y mejoraban las medidas de seguridad. Esa noche, Jake volvió a estar en el balcón de Lyra. El palacio estaba en silencio. La crisis había pasado. Le dolía el cuerpo por la lucha, pero se sentía extrañamente contento. Lyra se unió a él, trayendo 2 tazas de algo caliente que, según ella, era té valorano. Bebieron en un cómodo silencio, contemplando las estrellas. Mi padre quiere convertirte en miembro permanente de la corte. Ra dijo, Señor, protector del aire es ahora un título oficial con tierras, ingresos y estatus noble completo. Eso está muy lejos de transportar carga, dijo Jake. ¿Te arrepientes? ¿Algo de ello? Jake pensó en su antigua vida. La soledad, los interminables vuelos por el espacio vacío, la sensación de que nada de lo que hacía importaba realmente. Luego pensó en las últimas semanas. El peligro, sí, pero también el propósito. La sensación de que formaba parte de algo importante. No, dijo con sinceridad. No me arrepiento. Esto es extraño y aterrador, y no se parece nada a lo que esperaba. Pero importa. Lo que estamos haciendo importa. Aún tenemos trabajo por hacer, dijo Lyra. Corvus sigue ahí fuera. Lo intentará de nuevo. Entonces lo detendremos de nuevo, dijo Jake al unísono. Lyra sonrió. Al unísono. Me gusta cómo suena eso. A través de su vínculo. Jake sintió su satisfacción, su confianza y algo más que crecía entre ellos. No solo la conexión mágica, sino una verdadera amistad, una verdadera colaboración. 6 meses después, Jake estaba en ese mismo lugar. Pero la vista había cambiado. Las naves humanas ahora atracaban regularmente en las estaciones de Valoran. Se habían firmado acuerdos comerciales. Se producían intercambios culturales. El vínculo entre Jake y Lyra se había convertido en un puente entre 2 civilizaciones. Corvus había sido capturado el mes anterior al aplastamiento de su rebelión. Los traidores de la corte habían sido eliminados. El imperio se recuperaba. Jake había aprendido a luchar con propiedad, a hablar valorano con fluidez y a desenvolverse en la política de la corte sin causar incidentes. Ya no era el piloto de carga confundido que se desenvolvía a trompicones en la vida palaciega. Se había convertido en algo más. Gracias, dijo Lyra, apareciendo a su lado como solía hacer ahora. Por todo, por salvarme aquella primera vez, por quedarte, por convertirte en mi amigo. Gracias por darme una razón para quedarme, respondió Jake. Permanecieron juntos, observando el ir y venir de las naves. 2 seres de mundos diferentes que habían encontrado un punto en común. El humano que había respondido a una llamada de socorro y cambiado el destino de un imperio. La princesa que había aprendido que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Y aunque ninguno de los dos